Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Como acostumbramos, hoy nos toca estudiar en nuestra escuela dominical una lección más. Les invito en el amor de nuestro Señor Jesucristo para estudiar su palabra en este estudio titulado La gracia convertida en libertinaje. Así es que póngase cómodo en casa con su familia y estudiemos la palabra del Señor con esta maravillosa enseñanza y que sea una bendición a nuestras vidas. Para ello, amados hermanos, quiero invitarles para que podamos leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, su versículo 20. Dice la palabra del Señor: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a leer también Judas 4. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, como ya dije, vamos a estudiar nuestra guía de escuela dominical titulada La gracia convertida en libertinaje. Es una enseñanza, un tema maravilloso, amados hermanos. Esperemos que usted pueda acompañarnos en casita. Y sin más preámbulo, comenzamos con nuestra enseñanza. Y nuestra verdad central dice: Dios manifestó su gracia a través de Jesucristo para darnos libertad y salvación, no para convertirla en libertinaje y utilizarla como permiso para pecar. Quiero marcar dos cosas. Uno, nuestra verdad central dice que Dios manifestó su gracia a través de Jesucristo para darnos, uno, libertad, dos, salvación, no para convertirla en libertinaje y utilizarla como permiso para pecar. Dos cosas gloriosas a través de la gracia que obtenemos en Cristo Jesús. Obtenemos libertad y obtenemos salvación. Vamos a entrar en el concepto bíblico de gracia. Hay muchas posiciones y definiciones que han surgido a lo largo de la historia de la teología. Las Escrituras definen la gracia como un regalo de Dios hacia la humanidad caída. Esto es totalmente inmerecido. Por supuesto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es inmerecida al hombre por su estado pecaminoso. El hombre no merecía tal regalo tan grande, tan sublime, como fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo a causa de nuestro pecado. Por eso se vuelve una gracia inmerecida a nuestras vidas, por nuestra condición. No merecíamos en nuestra condición un regalo glorioso, como fue el regalo de nuestro Señor Jesucristo, su vida a cambio de la nuestra. El hablar del tema debemos comenzar definiendo la terminología bíblica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Primero, analizaremos en el Antiguo Testamento. Uno de los términos que arroja el hebreo del Antiguo Testamento es gen, que significa misericordioso, generoso y benevolente. Así es como Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, en Génesis 6, 8. ¿Cómo tuvo Dios el favor de manifestar salvación al hombre si su futuro era la muerte y destrucción? A través del significado de la palabra hebrea gen. ¿Y cuáles son? A través de su misericordia, a través de su generosidad y a través de su benevolencia. Es así como Dios pudo manifestar su favor para salvación al hombre en su estado pecaminoso.
A través de su generosidad, que es igual a gracia, vio al hombre en su desdicha, en su pecado. El siguiente término que usa el Antiguo Testamento es Gesed. Su significado principal es misericordia, caridad y benignidad. Así es como Dios puede hacer misericordia a millares, como lo dice Éxodo 26. Debemos amar esta característica de Dios, amados hermanos. Qué glorioso es que en el Antiguo Testamento Dios haya manifestado de su gracia a través de estos significados, de estas palabras hebreas, tanto de la palabra hebrea gen como la palabra gesed. El término rapson es expresado en las escrituras veterotestamentarias, significando contentamiento, aceptación y buena voluntad. Vamos a estudiar la gracia en el Nuevo Testamento. El griego del Nuevo Testamento solo utiliza el término charis para nombrar el concepto de gracia. Aún así, es expresado en varios sentidos. En primera instancia lo podemos ver como encanto, atractivo, una especial forma de expresarse que encanta a quien escucha. En el Nuevo Testamento encontramos el significado pleno de la gracia, lo cual fue traída por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor. San Juan capítulo 1, versículo 17. San Juan capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué maravillosa palabra. La ley vino por medio de Moisés y por Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad, dice la palabra del Señor, vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea qué maravilloso, amados hermanos. La gracia y la verdad que hoy en día nosotros gozamos vino a través del regalo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar el siguiente punto. La gracia como libertinaje. La incorrecta interpretación de texto que expresan algún concepto de la gracia ha provocado que algunos se extravíen al grado de pensar que si más pecamos, la gracia más abunda. Así se piensa que no importa lo que hagamos, ni la gravedad que contenga nuestros hechos. El concepto es que todo es perdonado. Qué idea tan absurda, qué concepto tan erróneo, que el hombre piense que puede cometer los pecados que quiera. A final de cuentas, Dios perdona. Ese es un concepto acerca de la gracia, vista como libertinaje. En el concepto práctico de la gracia, encontramos, amados hermanos, que hay actitudes y comportamiento en la vida del hombre que cree que viviendo en la gracia el hombre todavía puede fumar, puede tomarse una cerveza, puede tener muchas mujeres. En este aspecto práctico de la gracia tiene que ver con el perdón. El hombre dice, total, Dios puede perdonarme. Si fumo, si tomo, si tengo otras mujeres, aparte de mi esposa, Dios puede perdonarme.
Ese es el concepto práctico de la gracia convertida en libertinaje. El hombre cree que Dios le perdona porque está viviendo en la gracia. Creen que la gracia es suficiente y puede perdonarlos cuantas veces ellos quieran. Vivir en la gracia, en la misericordia de Dios y todavía vivir en el pecado. A estos hombres no les importa el testimonio hacia los demás, lo único que les importa son sus propios actos, porque el concepto de ellos es que a final de cuentas Dios me va a perdonar de todo el pecado que cometa y las veces que peque, Dios tiene la capacidad de perdonarme. ¿Cuál es el concepto teológico de la gracia? Este concepto tiene que ver con la salvación. Podemos pecar en todo, porque la gracia es suficiente para que no perdamos nuestra salvación. Esta teología abusa de la libertad que Cristo nos dio, convirtiéndola en libertinaje. Pero la Biblia, amados hermanos, dice todo lo contrario. Vayamos a leer algunas citas. Y les invito en casita a tener Biblia en mano para estudiar este tipo de concepto basado en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2, su versículo 16. Fíjese, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjese, la palabra del Señor está siendo muy clara. No podemos malinterpretar, ni mucho menos podemos decir es que no entendemos que la palabra nos prohíba pecar una vez que conocemos la verdad. El apóstol Pablo, la palabra del Señor está siendo clara en decir, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fuimos hechos libres, la gracia nos alcanzó, su misericordia llegó a nuestras vidas. Por lo tanto, amados hermanos, no podemos ensuciarnos, no podemos con esa libertad tener el pretexto de pecar a sabiendas que hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y Él nos ha limpiado. Gálatas capítulo 5, su versículo 13, también nos habla. Vayamos, Gálatas capítulo 5, verso 13. Dice la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Normalmente la palabra del Señor nos hace hincapié que no usemos la libertad de Cristo como libertinaje para pecar, que no que no lo veamos como una oportunidad nuestra libertad para pecar, porque esta libertad que nos dio no es para pecar, sino más bien nos libertó del pecado, de las cadenas que nos oprimían, para no seguir en esa inmundicia, para no seguir en ese estado pecaminoso. Para eso nos dio la libertad, no para seguir estando en el pecado, sino volveríamos a ser esclavos. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Fíjese qué es lo que lleva si el hombre sigue estando en el pecado, si el hombre se aferra a mantenerse en el pecado, a vivir en el pecado, tiene esta consecuencia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el hombre se aferra en vivir en pecado, si el hombre se aferra en querer practicar el pecado, eso quiere decir que va a traer una consecuencia. Está acarreando una consecuencia. El pecado cobrará su precio al final de los días. ¿Y cuál es el precio del pecado? La muerte. Es por eso, hermanos, amigos que nos escuchan, la invitación es: huya del pecado, salga de inmediatamente
de la condición en la que está. Si su vida está en pecado, huya, pídele auxilio, socorro a nuestro Dios que lo pueda sacar de esa situación, de esa condición de pecado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y sea libre ahora en el nombre de Jesús, porque el pecado cobrará su precio y el precio del pecado, la Biblia, la palabra del Señor nos está diciendo es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, la invitación es que la palabra del Señor nos está diciendo que no usemos la gracia como libertinaje, que nuestra libertad no la usemos como libertinaje para seguir pecando, porque el pecado, la consecuencia es la muerte. Ahora, Filipenses capítulo 1, su versículo 17, vamos a leerlo, que es lo que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Efesios, perdón, no es Filipenses, es Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, vayamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 5, versículo 20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Aquí echamos abajo entonces, amados hermanos, este concepto acerca de la gracia, que podemos seguir pecando, pero la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le dice, a los que persisten en pecar, o sea, a los que quieren seguir pecando o a los que se mantienen pecando dentro de la iglesia, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, enséñales que no se puede seguir viviendo pecando. Enséñales que no se puede pecar estando en la gracia, que para eso Dios nos libertó, para eso Dios nos ha dado libertad, no para seguir pecando, sino para disfrutar de su gracia y de la libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos también Hebreos capítulo 12, su versículo 1. Fíjese la palabra del Señor cómo nos enseña. Y nosotros vamos a dejar en claro a la luz de la palabra que tenemos que abandonar el pecado. Dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese, la palabra del Señor nos está diciendo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado. ¿De qué nos vamos a despojar? Dice el apóstol Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos del pecado. No está diciendo pequemos, total, estamos en la gracia. Está diciendo despojémonos de todo peso y del pecado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 también nos habla. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más, la palabra del Señor nos confirma y nos dice: no ames nada de lo que hay en el mundo, ni tampoco practiques nada lo que vive y lo que practica el mundo, como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque esto no proviene del Padre, sino del mundo. Nosotros no podemos seguir
viviendo lo que el mundo tiene. No podemos seguir practicando, amados hermanos, el pecado o lo que nos ofrece el mundo, porque ya no somos del mundo. Ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Porque fuimos comprados con la sangre de Cristo, por eso tenemos que salir de esta condición pecaminosa. No podemos seguir en esta condición. Seguimos un texto más, Colosenses capítulo 3, versos 5 al 12. Colosenses capítulo 3, su versículo 5. La palabra del Señor dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El apóstol Pablo, amados hermanos, nos está exhortando, nos está enseñando a través de su palabra, Colosenses 3, 5 al 12, y nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. El apóstol Pablo nos está diciendo: no consientas, no vivas, no sigas practicando el pecado. Hagan morir esas prácticas en sus vidas, porque Cristo ya los renovó, Cristo los cambió, los hizo nueva criatura. Ya no pueden seguir en esa condición. Mas, sin embargo, amados hermanos, amada iglesia, no descartamos que haya gente que esté viviendo en esta condición. Lo he dicho más de una vez y lo digo a través de este medio. Mucha gente con un pie danzan para Cristo, pero con otro pie bailan la Macarena. Entonces no podemos servir a Dios con mediocridad, no podemos servir a Dios en cuanto vivimos en pecado. O se aísla usted y vive bien el pecado, o se santifica para vivir en Cristo Jesús. Siguiente. La gracia es un don inmerecido. Es una gracia inalterable. Solamente Cristo nos alcanza por su gracia y nos da perdón, salvación y vida eterna. Qué maravilloso, amados hermanos, es poder reflexionar, qué maravilloso, amados hermanos, es poder recordar que a través de nuestro estado pecaminoso solamente hubo alguien que se interesó por usted, que se interesó por mí. Qué glorioso y sublime es pensar que Dios en su misericordia, en su generosidad y benevolencia, benignidad, pudo voltearnos a ver en nuestro estado putrefacto de pecado. ¿Cómo es que Dios pudo voltear su mirada hacia usted y hacia mí cuando estábamos hundidos en pecado? Cuando lo único que merecíamos era la muerte. Cuando lo único que merecíamos era el castigo por nuestras rebeliones. Pero cuando el castigo y la muerte estaba cerca de nosotros, Él decidió otorgarnos de su perdón y de su misericordia. Cuando las consecuencias del pecado estaban a punto de cobrar su precio en nuestras vidas,
Él decidió darnos una oportunidad. Él decidió, por medio de su misericordia, demostrarnos su amor por aquellos a quien Él creó con amor, con propósitos. Y un día dijo: con mis manos he creado al hombre y le he dado vida, aliento de vida. Él nos hizo con amor, con misericordia. Cuando el pecado estuvo a punto de cobrar su precio en nosotros, Él dijo: no, lo que yo creé no puede morir, no puede ser exterminado. A través de mi misericordia le daré una oportunidad. Y fue ahí donde Dios llegó con nosotros. Fue ahí cuando Dios te levantó. Fue ahí cuando Dios te dio la mano. Fue ahí cuando Dios te vio con ojos de amor y de misericordia. Y te levantó, te redimió, te perdonó, te limpió, te santificó, te llamó y te dijo: ven, ven a mí. Qué glorioso, amados hermanos. Quiero darles algunos ejemplos acerca de su gracia vista en el Antiguo Testamento, pero aplicado a la vida de dos hombres. Uno, aplicado en la vida de David. La gracia de Cristo alcanzó a David. Veamos el Salmos capítulo 40, su versículo 2. Salmos capítulo 40, verso 2. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Está hablando un hombre que explica y dice: Dios me sacó. Dios me dio una oportunidad a través de su gracia, de su misericordia. Dios me sacó de una condición. Él le llama el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El pozo de la desesperación es el no saber qué hacer, el no tener sentido, el no tener propósito. Del lodo cenagoso, el no tener dominio propio, el estar cayendo y resbalándose en cada momento, deslizándose hacia el pecado, hacia la concupiscencia. Pero dice David: puso mis pies sobre peña, en un lugar firme, en la roca que es Cristo, y enderezó mis pasos. Pero fíjese también lo que dice en el Salmos capítulo 51. Y es un salmo muy conocido por nosotros. Salmo 51, dice la palabra del Señor, el salmista David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Qué gloriosas palabras del salmista David. Cuando había cometido un pecado, cuando él había estado en una condición pecaminosa, David cometió 3 pecados que está escrito en los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás y no codiciarás la mujer de tu prójimo. 3 pecados. Y una vez que él se sentía lo más vil, que él se sentía lo peor que puede haber en el mundo, expresa estas palabras con humildad, con conciencia, dice: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. La gracia de nuestro Dios reflejada a través de este hombre cuando parecía que lo había perdido todo, cuando parecía que era lo último que se estaba viendo del rey David. Dios tuvo misericordia. Ahí vemos la gracia de Dios reflejada en la vida de este hombre. Pero también queremos ver el ejemplo en la vida de Jonás. Jonás, capítulo 1, verso 2 y 3. Dios le habla a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Lo contrario a lo que Dios le había ordenado. Dios le había dicho a Jonás: ve y predica mi palabra, porque hay una ciudad que necesita de mi gracia, de mi perdón y de mi misericordia. Jonás no quiso. Jonás, envuelto en su prejuicio, envuelto en su persona carnal, en vez de ir a donde Dios le había mandado, fue a una dirección opuesta, pero le trajo una consecuencia. Nosotros ya sabemos la historia. ¿Qué es lo que hizo Dios con Jonás? Comenzó a venir una fuerte tormenta, al grado que tuvieron que echar a mar a Jonás, a las aguas, para que la tormenta pudiera cesar. Fue así como Jonás fue echado al mar, a las aguas. Fue tragado por un gran pez. Pero estando, dice la palabra, Jonás en el vientre del pez, capítulo 2, su versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ahora, vea el verso 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La gracia de Dios manifestándose a la vida de Jonás. Había desobedecido, había hecho lo opuesto de lo que Dios le había dicho. Mas sin embargo, cuando él demuestra arrepentimiento, Dios tiene misericordia de él y ordena al pez a que vomite a Jonás en tierra firme. Ahí vemos claramente la misericordia, la gracia de Dios reflejada en la vida de Jonás. Pero también podemos ver la gracia de Cristo, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento con algunos ejemplos. Y solamente de igual forma tomaré 2 ejemplos en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver en un hombre llamado Pedro. Marcos capítulo 14, versículos 66 y 68. Marcos capítulo 14, versos 66, 68. Entonces Pedro bajó en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé qué dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo.
Aquí Pedro niega que era uno de aquellos que conocía y anduvo con Jesús. Hechos capítulo 2, verso 14. Veamos qué es lo que aconteció después. Hechos capítulo 2, verso 14. Aquel Pedro que había negado a Jesús, ahora ya no era el mismo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí hay un Pedro que por la gracia, por la misericordia de Dios, había sido restaurado, había sido renovado, que por la gracia de Dios, un Pedro que por un momento fracasó, que por un momento parecía que iba a perecer, Dios lo restauró por su gracia y su misericordia. Ahora, aquí vemos predicando la palabra, aquí vemos levantándose como un predicador, como un apóstol, que iba a dar testimonio de lo que vio y oyó de nuestro Señor Jesucristo a toda una multitud. Fue la gracia de Dios que levantó a Pedro, fue la gracia de Dios que lo pudo respaldar, que lo pudo restaurar en el momento que parecía que iba a perecer. Vemos también la gracia en la vida de Pablo. Vayamos a la palabra, Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9. Ya estamos entrando a la conclusión. Hechos capítulo 9, su versículo 1 y 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién fue Pablo? O Saulo. Fue un encarnizado perseguidor de la iglesia, un fariseo celoso de la ley. Él persiguió a la iglesia, incluso fue parte del mártir, el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Hechos capítulo 22, versículo 4. Ya estamos en la conclusión. Hechos 22, 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Él mismo dando testimonio quién era o quién fue. Él mismo diciendo: yo fui un encarnizado perseguidor, quien daba muerte a los cristianos. Hechos 22, 6. Hechos 22, 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Oh, qué maravilla, qué glorioso, amados hermanos. La experiencia de un hombre que no tenía de la gracia, de la misericordia de Dios, de un hombre que no le conocía, un religioso, ahora experimentando de la gracia y de la misericordia de Dios. Último texto, último versículo para ir terminando. Hechos 9. Hechos capítulo 9, versículo 13, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo:
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento cobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué gloriosa experiencia, amados hermanos, de un hombre que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama la gracia de Dios para alcanzar a un hombre que no le conocía, de un hombre que vivía lejos, que fuera de seguirle perseguía a los que creían en él, perseguía a los hermanos, a los cristianos, pero ahora un encuentro con Cristo lo cambió, lo transformó. Es decir, ahora entonces que Cristo no hace excepción de persona. Cuando Él tiene un propósito contigo, cuando Él te mira con ojos de amor y de misericordia, Él te alcanza, Él te llama. Y no importa aunque seas el borracho más empedernido, no importa aunque seas un alcohólico, no importa lo que seas, no importa lo que hayas practicado, no importa lo que hayas vivido. Si Dios tiene un propósito contigo y su gracia te está alcanzando, tenlo por seguro que te va a alcanzar. Tenlo por seguro que Él llegará a tu vida para salvarte, para otorgar su misericordia, su perdón a ti, como lo hizo con Saulo. Así lo puede hacer contigo. Si hoy estás viviendo lejos de Él, si hoy estás practicando el pecado, te invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que te acerques a Él. Él mismo hace la invitación y nos dice: sed santos porque yo soy santo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Debemos de permanecer en la gracia. Debemos de seguir en la gracia. Pablo aconseja en Gálatas 5:1. Qué glorioso consejo del apóstol Pablo, amados hermanos. Él nos aconseja y nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no estés sujeto a la esclavitud. No vuelva al pecado para estar en esclavitud. Manténgase firme en la gracia. Manténgase firme en Cristo, que nos ha dado la libertad. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por esta enseñanza, por esta palabra. Gracias por la vida de tu iglesia, Cristo el Divino Redentor. Ruego y suplico de tu misericordia que puedas, a través de tu Espíritu Santo, convencer de pecado, juicio y justicia a aquellos que escuchen esta palabra y están tomando la gracia como libertinaje. Pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo pueda actuar, que tu Espíritu Santo pueda, en el nombre de Cristo Jesús, trabajar en esos corazones, convencer de pecado, juicio y justicia y traerlo a tus plantas en el nombre de Jesús. Hoy vivimos tiempos difíciles que no podemos jugar con el pecado. Hoy vivimos tiempos difíciles que no podemos burlarnos ni engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que venir a los brazos de Cristo, reconciliarnos con Él. Tenemos que venir para que Él nos abrace nuevamente con amor, para que Él nos otorgue perdón, salvación y reconciliación. Gracias por la vida de tu iglesia. Ayúdanos a permanecer firme en esta gracia y no deslizarnos para tener como pretexto la libertad y pecar. No, sino en el nombre de Jesús permanecer en esta gracia, en esta libertad que Cristo nos ha dado. En el nombre de Cristo Jesús. Te pido por las necesidades que hoy se suman. Pido en el nombre de Jesús, Padre glorioso, que tomes el control de aquellos que están enfermos. Tome el control de aquellos que están padeciendo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias. Sé tú con tu iglesia, favoreciendo a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que la paz del Señor, Dios Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.